Bienvenidos sean una vez más todos ustedes a esta segunda clase con el tema Historia de la Salvación, también llamada, como dijimos, Historia de la Revelación. Este curso en línea del Instituto de Pastoral Bíblica quiere iniciar con una oración que es pidiendo Espíritu Santo. Máxime que les quiero anticipar que esta clase va a ser como complicada, es complicada, pero a la vez muy luminosa en cuanto a la introducción a la historia de la salvación en su primera etapa, que hemos llamado prehistoria. Para ello vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo con esta oración que el Padre Carrillo nos heredó, y es como un punto de partida importante antes de encontrarnos con la palabra de Dios. Muy bien, oramos todos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, estamos en nuestra segunda clase y esta clase es fundamental. Aquellas personas que ya vieron la primera sabrán que de esta clase parte la comprensión de por qué en la historia de la salvación vemos caídas levantadas, vemos infidelidades, vemos conversión. Y Dios siempre interviniendo, pero el día de hoy vamos a volver a ver nuestra línea del tiempo. Hace 8 días les presentaba yo la línea básica, pero hoy tenemos que pasar a la línea avanzada. En esta línea básica nosotros podemos ver que la historia de la revelación, la historia de la salvación propiamente dicha, va a comenzar con un personaje llamado Abraham, que pronto vamos a entrar con Abraham como a pisar la historia, pero no podemos dejar pasar la primera etapa que se llama la prehistoria. Les decía hace 8 días que no es la prehistoria en cuanto a los dinosaurios, toda la época de las cavernas, sino que es la prehistoria en cuanto a la revelación de Dios que tiene un plan para la humanidad. Muy bien. Entonces, esta línea que tenemos aquí, Abraham, periodo patriarcal, silencio, etcétera, que decíamos hace 8 días, que Salomón va a construir el primer templo y que ese templo va a ser destruido en el año 586 y que luego va a venir el segundo templo en el 515 y que luego en tiempo de Esdras, esto es bien importante, por favor, tenemos que poner mucha atención en lo que les voy a decir. La prehistoria, la conocemos, la prehistoria de la salvación, la conocemos en los 11 primeros capítulos del Génesis. Estos 11 capítulos primeros del Génesis no hay que verlos como historia, sino hay que verlos, hay que contemplarlos como una doctrina teológica profunda, pesada, sí, es pesada, es complicado, por eso les pido toda su atención, pero esos 11 primeros capítulos del Génesis
contienen verdades reveladas por Dios a lo largo de la vida del pueblo, comenzando por Abraham. Fueron verdades que Dios fue revelando poco a poco y finalmente fueron puestas por escrito entre el siglo VI, y finales del siglo V. Hacia el año 400 encontramos un personaje importantísimo, porque es justamente en tiempos de Esdras, hacia el año 400, cuando cuando la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, tanto la hebrea como nuestra Biblia, llegan a su redacción final hacia este tiempo. De tal manera que desde el año 400 tenemos que el Pentateuco, o HaTorá en hebreo, están así, y al día de hoy toda Biblia tiene sus 5 primeros libros, los tiene como quedaron definitivamente redactados en tiempos de Esdras. Ahora, les dije que nos vamos a la prehistoria, pero no olviden a Esdras, sino que nos vamos a ir nuevamente a la prehistoria, en donde conocer, más que conocer, el día de hoy, más que conocimientos, vamos a tener la oportunidad de contemplar y recibir las verdades que fueron puestas por escrito hacia el año 400, pero que no fueron reveladas de un día para otro, sino que fueron reveladas a través de una tradición que parte desde Abraham. Y esas verdades se van a poner en un principio, en el principio. Recordemos que la Biblia de Jerusalén sitúa la aparición del hombre unos 2 millones de años, hace unos 2 millones de años. No importa si son 2, 3, ya vimos eso, sino que al estudiar los 11 primeros capítulos del Génesis, tenemos que tener presente eso que les estoy comentando. Muy bien, pero esa línea básica tiene que dar lugar a una línea avanzada para que nosotros podamos diferenciar, las 12 etapas de la historia de la salvación. La primera etapa tenemos entonces los orígenes, que es lo que hoy brevemente vamos a ver. Y después viene el periodo patriarcal, pueblo de la alianza, conquista de Canaán, periodo de los jueces, la monarquía en Israel, reinos de Israel y de Judá, reino de Judá hasta la caída de Jerusalén. Aquí tenemos el 586. ¿Sí? Lo que les decía, la línea anterior básica está como metida en esta línea que nos especifica los tiempos de las diferentes etapas. Muy bien, aquí tenemos la caída de Jerusalén. Y volvemos, aquí tenemos el segundo templo. El primer templo lo construyó Salomón, aquí lo tenemos, primer templo, aquí tenemos segundo templo. De tal manera que así vamos recorriendo: destierro en Babilonia, restauración judía, época helenística. Aquí tenemos la plenitud de los tiempos que comienzan con la encarnación del Hijo Eterno de Dios en el seno virginal de una mujer llamada María. Las primeras 10 etapas pertenecen, digamos, a la primera alianza, y las 2 últimas etapas, una es la plenitud de los tiempos, que comienzan con Jesús, y luego la era apostólica, la iglesia apostólica a partir del nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Muy bien. Antes de comenzar este apartado, podemos nosotros dar un espacio al mundo de los géneros literarios,
Porque cuando nosotros leemos la primera semana de la creación, nos encontramos con mucho colorido, nos encontramos con que a Dios se le pinta como cirujano, se le pinta como anestesiólogo, se le pinta como escultor, ¿verdad? En ese relato de que le saca la costilla al varón que ya creó y de ahí forma a su compañera, a la mujer. No podremos comprender el estudio de los géneros literarios si no los comprendemos. Muy bien. Un género literario es un vehículo, es una envoltura que contiene un mensaje. El mensaje fue dado por Dios a lo largo de la vida del pueblo de Israel a través de personajes concretos, ya sean no escritores o escritores. Y toda esa entrega, toda esa tradición, llegó un momento en que pasó a ser escrita. Muy bien. Entonces, Dios comunica un mensaje, comunica una verdad. Y esa verdad, y miren, pues yo soy una maestra un poco a la antigüita, de verdad. Ustedes verán que ahora estamos en la cibernética, la era cibernética. Yo estoy aprendiendo por el amor a la palabra y porque soy consciente de la misión que tenemos, al haber recibido la palabra de Dios y el deber que tenemos de comunicar. Muy bien, hice un pequeño dibujito en este pizarrón y quiero que por un lado leamos primero. ¿Qué dice aquí? Un mensaje. Ok, Dios reveló un mensaje. En determinado tiempo, Él quiso que se pusiera por escrito. Y entonces el escritor sagrado que recibe una verdad, voy a poner un ejemplo. Dios, creador de todo cuanto existe. El escritor sagrado dice, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? Ya tengo el mensaje. ¿Cómo lo voy a comunicar? Ah, bueno, entonces, en este caso nos presenta una semana de la creación llena de imágenes, llena de imágenes. Y cuando nosotros no hemos estudiado, hay una tendencia natural. No es mala, pues porque no hemos estudiado. Si no hemos estudiado, pues ¿cómo lo vamos a saber? Pero entonces, nosotros leemos ese relato de la creación del primer par humano, que Dios primero del barro, que a la tierra le echó agüita y que luego hizo una figurita de barro y luego le sopló, etcétera, etcétera. Y nosotros cuando no hemos estudiado, nos quedamos con la imagen que el escritor sagrado utilizó según la mentalidad de su tiempo, según sus capacidades incluso literarias. Él va a comunicar el mensaje a través de una imagen. La imagen es un género literario colorido, ¿verdad? Y que va a ser la envoltura. A ver, yo les voy a presentar aquí algunas envolturas que les decía, el género literario es el vehículo. Imagínense que alguien llega y me dice, mira, este regalo es tuyo. Punto número 1. Yo sé que adentro tiene algo y entonces yo lo que hago es abrirlo. Sería ilógico pensar que alguien recibe un regalo y dice, ah, muchas gracias, muy bonita la envoltura, muy bonita, muy bien. ¿Y uno la guarda? No, no la guarda. Uno la abre. Les digo, los géneros literarios son envolturas que utilizó el escritor para entregar algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay adentro? Bíblicamente hablando, son los mensajes que Dios quiso comunicar. Imagínense que yo recibo esto y bueno, pues recibo que adentro, yo lo abro, ¿verdad? Y aquí adentro hay esto es un mensaje. Bueno, bien. Los géneros literarios pueden ser diversos.
Hay unos que nos gustan, otros que no nos gustan. Esta cajita de Olínala, ay, yo digo, sí me gustó la envoltura, pero nunca me quedo contemplando la envoltura, sino que quiero ver qué hay adentro. Puede haber otra envoltura que yo recibo. Miren, este es un cacho de tela, de hecho está hasta deshilachado. Está deshilachado y yo recibo esto y digo, ay, sinceramente no me gustó. Sinceramente no me gustó cómo me envolvieron el regalo. Sin embargo, si es un regalo, pues yo quiero ver qué tiene adentro. Y entonces yo abro la envoltura que no me gustó y yo descubro algo que está adentro. Pero yo digo, no entiendo qué hay adentro. Cuando me regalaron esto yo no entendía qué era. Pues es para que las páginas de un libro se soporten así y no se vuelen con el aire, pero yo no sabía. De tal manera que hay diferentes envolturas. Voy a presentar otra envoltura. A mí alguien llega y me regala esto. Claramente es un género literario, es una manera de entregar un mensaje que a simple vista uno entiende el mensaje. Yo sé que aquí adentro hay un borrador y unos plumones. Si lo quiero abrir en ese momento, bien. Si lo quiero abrir después, muy bien, no importa. Pero yo ya sé que hay y yo ya le puedo decir muchas gracias por tu regalo, me será muy útil. En cuanto a los géneros literarios, no se trata de que me guste o no me guste. Hay géneros literarios en la escritura que de hecho pueden no gustarnos. Si nosotros nos vamos al libro del profeta Ezequiel, cuando nos habla de un campo lleno de huesos secos y entonces los huesos empiezan a cubrirse de nervios y luego de carne y uno dice, mejor ni le sigo. Es un género literario apocalíptico. Puede no gustarme, eso no importa. Lo importante es que nosotros le preguntemos al género literario, vean lo que dice aquí abajo, ¿qué me quieres decir? Nosotros, si no estudiamos, nos vamos a quedar con esto, con la pura imagen. Incluso vamos a creer durante un tiempo, vamos a creer que las cosas son tal y como la percibimos, tal y como la leemos. Eso sería quedarnos contemplando la envoltura. Cuando nosotros estudiamos, entonces podremos saber qué me quiere decir la imagen. Pero atención, no es que yo libremente diga, a ver, ¿cómo qué me querrá decir? No se trata de una libre interpretación. Se trata de estudiar bajo la luz del magisterio de la Iglesia, qué es lo que enseña. De tal manera que cuando yo estudio, puedo descubrir lo que el género literario, lo que el escritor sagrado me quiso decir. Y atención, el mensaje que dio Dios al pueblo y al escritor sagrado que tuvo conciencia de escribirlo, ese mensaje debe ser el mismo que yo voy a recibir. Si por un lado el escritor nos comunica a través de una imagen, un mensaje, y yo le interpreto libremente y resulta que el mensaje que yo descubro en mi imaginación, en mi mente, según mis intereses personales, no coincide con eso no quiere decir que Dios haya querido decir eso. De tal manera que nuestro estudio de esta clase va a ser muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, el escritor sagrado es consciente de que el mensaje viene de Dios y por tanto tiene un compromiso
de fidelidad para comunicarlo en su escrito. Ahora, los escritos son antiquísimos. Los escritos son muy antiguos y son escritos según la mentalidad de aquel entonces, en este caso, del siglo VI, antes de Cristo, con una mentalidad semita, oriental, repito, antigua. Para nosotros nos es difícil porque ni tenemos la mentalidad semita oriental, ni estuvimos en aquel tiempo. Por eso tenemos que acercarnos a la exégesis bíblica que nos es entregada a través del magisterio de la Iglesia. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros vamos a pasar al libro del Padre Carrillo, en donde nos dice el Antiguo Testamento en la historia de la salvación. Recuerden, ahorita vamos a ver 11 primeros capítulos del Génesis y comienza así. Después de describir sintéticamente cada etapa de la historia de Israel, he querido, comenta el Padre Carrillo, ilustrarla con algunos textos bíblicos que sirvan de muestra para recibir la rica doctrina de revelación y de salvación. Acuérdense que dijimos que una cosa es el plan de salvación y otra cosa es la revelación. La revelación es comunicar, es develar, es descubrir el plan de salvación. Muy bien. Entonces, dice el Padre Carrillo, que da unos pocos ejemplos, que sirvan de muestra para recibir la rica doctrina de revelación y de salvación que Dios quiso depositar en los libros sagrados de la primera alianza. ¿Cuál es la primera alianza? La primera sección de la Escritura. Recordemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En esa primera alianza o primer testamento, dice el Padre Carrillo, encontramos primero que esta etapa no pertenece todavía a la historia como tal. ¿A cuál historia? A la historia de la salvación. Se le puede llamar entonces, como lo vimos en la línea, la prehistoria. Los escritores sagrados que redactaron la Torá, recuerden, hacia fines entre el siglo VI y fines del siglo V antes de Cristo, en tiempos de ese personaje Esdras, dice, los escritores que redactaron la Torá, la ley, Pentateuco, quisieron presentar en los 11 primeros capítulos del Génesis, antes de la historia del patriarca Abraham, padre del pueblo de Israel, una apretada síntesis teológica sobre el origen del mundo y de la humanidad. Atención, estos capítulos no son, pues, ni tratados de filosofía humana, ni de ciencias como la cosmografía o la cosmología, biología, antropología, zoología, ni la misma historia, ni siquiera como la historia tal y como la ciencia que se conoce, ¿verdad? Incluso el Padre Carrillo nos dice, estas ciencias son recientes en comparación con los relatos antiquísimos que tenemos en los 11 primeros capítulos del libro del Génesis. Por lo tanto, estos textos bíblicos, atención, a lo mejor siempre los hemos entendido como historia, siempre nos hemos imaginado que las cosas sucedieron tal y como dicen aquí. No se les vayan a caer las alas del corazón. Esto es edificar nuestra fe sobre realidades, incluso literarias, que son los vehículos para comunicarnos el mensaje.
Dice así: estos textos bíblicos no pueden ser medidos o interpretados según los conocimientos de las ciencias actuales, las cuales inclusive, atención, esto es bien importante, están todavía en curso y sus conclusiones pueden ser hipotéticas. Atención. Los 11 primeros capítulos del Génesis enseñan las verdades más altas de la fe, y no son hipótesis, son verdades. Son verdades. En cambio, las ciencias todavía pueden decir, ay, ¿qué creen que esto no fue, sino es así? La verdad de la Escritura no tiene error. Se le llama la inerrancia bíblica. La verdad enseñada por la Escritura de principio a fin globalmente es una verdad moral, es una verdad en vista de la salvación del hombre. ¿Venida por quién? De la salvación que hace Dios del hombre. Muy bien. En las páginas de Génesis 1 al 11, Dios ha querido comunicarnos en lenguaje humano, popular, y con géneros literarios de épocas antiguas, lo que les decía. La revelación de algunas verdades de primera importancia que incluso sustentan la fe, no solamente del cristianismo, sino la fe del judaísmo, el primer pueblo, ¿verdad? Dice entonces es necesario leer estos textos teniendo en cuenta estos apartados. No son historia, son teología, con un lenguaje antiguo, extraño a nuestra mentalidad oriental, con imágenes que realmente las comprendieron en su tiempo, pero nosotros actualmente, si hubiese sido escrito estas verdades en este tiempo, con la mentalidad occidental, utilizaría lenguaje que comprende todo el mundo, la cibernética, los chips, los satélites, no sé, el celular, las microondas, pero no, son escritos antiguos, con un lenguaje popular, antiguo, de acuerdo a una mentalidad que nosotros desconocemos. Pero gracias a la exégesis bíblica, al estudio que ha hecho la Iglesia sobre estos textos, entonces se puede comprender primero la circunstancia social, política, económica, religiosa del tiempo del escrito para poder nosotros sacarle el fruto deseado y poder descubrir el mensaje que Dios dio. Dios dio el mensaje, nos lo entrega a través de un escritor sagrado que utiliza géneros literarios diversos, y al estudio de eso que le preguntamos al género literario, ¿qué me quieres decir?, sacamos el mensaje. Y el mensaje debe ser el mismo que Dios dio desde un principio. Muy bien. Algunos temas. Dios creador de todo cuanto existe. Es la verdad. ¿Cómo la comunicó el escritor sagrado? Pues a través de unas imágenes, de un género literario en una semana ficticia. Atención, ¿por qué ficticia? No de mentiras, sino es una semana literaria creada por el escritor sagrado. ¿Para qué? Para entregarnos el mensaje, para entregarnos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De la nada Dios lo creó todo. Tenemos un texto en el libro segundo de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos nos dice lo siguiente, y si nosotros nos acercamos a la Escritura y creemos que es palabra de Dios, entonces estamos escuchando la voz de Dios. Es la madre que le escribe al hijo, es un escrito del siglo II antes de nuestra era, donde ya es es contundente la certeza de esta verdad. Dice así:
Te ruego, hijo, le escribe la madre, que mires al cielo y a la tierra. Es segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 28. Repito, te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Esto es clarito, esto es como recibir el mensaje en una bolsa transparente, en un empaque transparente. Entonces, a diferencia del escritor de la Semana de la Creación, él no lo quiso decir así tan claro como lo leemos en segundo libro Macabeos, sino que lo quiso entregar en una Semana de la Creación. Y entonces el padre Carrillo nos da Génesis 1 del 1 al 3, nos vamos al primer libro de la Biblia, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. El escritor piensa en una semana en donde Dios tiene que crear todo en 6 días, porque en el séptimo día, ¿qué va a pasar? Pues Dios tiene que descansar, ¿verdad? Dios tiene que descansar. ¿Dios descansa? Dios no descansa, no necesita, porque Dios no se cansa. Dios no se cansa nunca. Pero entendamos que es un mensaje entregado a través de una semana ficticia. Pero lo que enseña no es ficticio. No, ¿qué nos dijo Macabeos? Que de la nada Dios creó todo. Y así en esta semana de la creación hubo un día primero, un día segundo, un día tercero, un día cuarto, pero así fue creando que si las plantas, que si los astros del cielo. Y llega el quinto día y crea a los animales que vuelan y a los animales marítimos. Y le llega el sexto día y ¿qué creen? No ha creado todavía al hombre, pero nosotros sabemos que el hombre es la cumbre de la creación. El escritor sagrado, entonces, el sexto día va a poner la creación, lo voy a leer en la escritura, capítulo 1, versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes, animales terrestres, etcétera, etcétera. Y vio Dios que estaba bien. Pero vamos a la cumbre, llegar al hombre. El versículo 26 es fundamental. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo lo que serpea por la tierra, y manden en todo lo creado. ¿Qué nos quiere decir eso? A esa imagen le vamos a decir de ese sexto día, punto número 1, ¿qué nos quiere enseñar? El mensaje es, Dios creó al hombre por encima de todos los demás, de los animales, de las plantas, de los astros, todo. La dignidad del hombre está por encima. ¿Y por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen como semejanza. La semejanza está en que Dios nos participó algo de lo que Él es, nos hizo parecidos a Él. ¿Qué fue? Nos dio libertad, nos dio inteligencia y nos dio voluntad. Nos hizo parecidos a Él. Y aquí quiero compartir un icono que es muy valioso, que nos enseña desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista de la iconografía, nos presenta justamente que Dios creó al hombre
con tanto amor que lo coloca al frente de todo lo que ha creado. Los árboles, las plantas, los animales, todo. Vean, este es un icono rodeado de vida, en donde lo que Dios quiere representar, que es que el hombre tiene una dignidad mayor a todo lo demás. Muy bien, el padre Carrillo nos dice aquí, el primer libro de la Biblia se abre con una afirmación rotunda de revelación. Dios es el creador de cielos y tierra. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Dios hizo al hombre, es decir, al género humano, macho y hembra, hombre y mujer. No hay de otra, no hay de otra. O Dios nos quiso hombres o Dios nos quiso mujeres. Dios hizo al hombre macho y hembra, es decir, en dos sexos, atención, complementarios. El ser complementarios, esa creación perfecta que Dios quiso regalar y quiso crear, tiene como finalidad la vida. Tiene como finalidad la vida. Entonces, dice, la fecundidad es una bendición de Dios. Dios me quiso hombre, Dios me quiso mujer. Y Dios quiso que el hombre participara de ese poder creador sobre la creación para aprovecharla, no para destruirla. Atención, parece que entendimos mal. Dios dijo, manden en todos los peces y dominen la tierra y dominen todo lo que he puesto para bien de ustedes. Parece que entendimos mal, porque Dios nos puso para ser buenos administradores, no para ser destructores. Muy bien. El hombre es entonces Señor de la creación. Señor, ¿con qué S? Con S minúscula, porque el Señor de la creación con S mayúscula es Dios. Y el escritor presenta al verbo, sabemos que el verbo es el Hijo Eterno, es la segunda persona de la Trinidad, que es llamada también la palabra. Y por eso cuando leemos en el Evangelio de San Juan, y la palabra se hizo carne, se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tomó una naturaleza humana. Muy bien. Entonces el escritor sagrado presenta al verbo actuando en la obra creadora. Pues el pintor que quiere comunicar Biblia, que quiere comunicar los mensajes de la Biblia, los va a comunicar en colores, en imágenes. También está poniendo aquí al verbo, al Hijo, a la palabra, actuando en la obra de la creación. Pero aquí tenemos al Creador y aquí tenemos a la criatura. Aquí tenemos criatura, es decir, creación de Dios, los árboles, ¿ok? Y entonces dice así, esta primera página de la Biblia proclama muy alto la existencia de un Dios único. Solo existe un Dios creador de todo. Debe ser uno de los pasajes más recientes de la Biblia. Decíamos que este escrito viene del siglo VI, el primer capítulo es muy cercano al año 400, cuando ya se sabe que hay un solo Dios, Señor de la historia, creador de todo cuanto existe, ¿sí? Por eso, al ponerlo en las primeras páginas, nos quiere abrir como un pórtico monumental la gran revelación de un solo Dios. Debe ser de los pasajes más recientes de la Torá, escrito una vez que Dios ya había revelado el monoteísmo absoluto, ya había llegado eso hacia el siglo VI. Luego viene otro apartado que nos habla de esa imagen que contiene un mensaje y que es el misterio de la pareja humana. El misterio de la pareja humana lo encontramos en el capítulo 2 del libro del Génesis y nos dice en el versículo 7,
Versículo 7, y luego nos vamos a brincar al 16. El versículo 7 dice, mis lentes, ¿dónde los dejé? Pero bueno. El versículo 7 nos dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Es una imagen que no descarta la verdad. El mensaje es, Dios creó al primer par humano. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? El escritor sagrado nos lo pinta así. Y de ahí pasamos. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Si tienen su Biblia a la mano, que por favor, no podríamos estar aquí todos sin tener una Biblia. Subrayar una ayuda adecuada, una ayuda a su nivel. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y los pasó frente al hombre como un desfile. El hombre le puso los nombres, es decir, pasó a ser el dueño. Poner el nombre en la mentalidad semita oriental, poner el nombre es tomar posesión de eso. Entonces dice que le puso a los animales, a las plantas, a los astros, a todo le puso nombre. Pero el hombre estaba triste, nos dice el relato. Pero no encontró una ayuda adecuada ni en las jirafas, ni en los elefantes, ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas. Y entonces dice que el hombre estaba triste por eso. Bueno, no dice, pero pues sí estaba triste. Yo me imagino a este primer hombre rodeado de bendiciones y de un paisaje y de frutos y de todo y de animalitos muy bonitos, pero no encontró a alguien como él. Imagen, por favor. Hay que abrir la envoltura, que esta imagen es hermosa, es como la envoltura más bonita de un regalo. Y casi nos invita a quedarnos con la envoltura, que hemos crecido muchas veces con las puras envolturas. Con las puras envolturas, no, hay que ver qué tiene adentro. Y entonces continúa el versículo 18, no, ya encontré mis anteojos, déjenme ver. Ustedes sí han de ver bien, pero yo no quiero leer cambiado, no quiero leer otra cosa. Entonces, el versículo 18, bueno, ya lo leímos, no encontró una ayuda adecuada. De ahí nos saltamos del 21 al 24. Entonces, imagen, por favor. Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, llenando el vacío con carne de la costilla, y entonces pasa en ese antropomorfismo a poner a Dios. Ya pasó de ser anestesiólogo, ya lo pasó a ser escultor, y ahora miren, dice, y formó, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, bien contento, esta vez si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Y en hebreo, fíjense bien, a ver, vamos a compartir pantalla. En hebreo vamos a usar un poquito el pizarrón. Está compartiendo pantalla, muy bien. Entonces, en hebreo, varón se dice ish. Ish significa varón. ¿Ok? ¿Y qué dice? Del varón fue tomada una costilla, Dios le tomó, y de pronto le regaló una como igual a él. ¿Cómo? ¿Cómo? A la misma altura de dignidad. Eso quiere decir que la sacó a ella de la costilla. Esa es la imagen. Y entonces dice que esta será llamada mujer. Y si ish, varón, se refiere
al sexo masculino, fíjense que Isha significa literalmente, por favor, varona. Es decir, Dios creó con igual dignidad al hombre y a la mujer, pero quiso hacerlos a cada uno con su función, a uno con su función de varón y a otra con su función de mujer. ¿Ok? Entonces, el padre Carrillo dice, esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Y entonces dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y aquí viene la doctrina del matrimonio. El matrimonio es una institución divina, querida por Dios. El matrimonio que en la actualidad está siendo vituperiado, golpeado, pero como institución divina permanece incólume. Como institución divina, el matrimonio es un don de Dios, es un querer de Dios para la humanidad. Muy bien, vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a quitar esto. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro icono. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí lo volvemos a tener. ¿Ok? Y continuamos. Dice, mediante géneros literarios muy antiguos de naturaleza sapiencial, el autor, el escritor sagrado, nos entrega a través de imágenes orientales doctrinas muy valiosas. ¿Ya captamos bien lo de las envolturas? Dice entonces, doctrinas muy valiosas de revelación sobre el origen de la pareja humana y de la situación de la humanidad pecadora desde sus inicios. El hombre creado por Dios es un compuesto de materia y de espíritu, de cuerpo y de alma. En definitiva, el hombre es creación de Dios. La fe cristiana nos enseña que el alma humana es infundida directamente por Dios. El papá aporta la parte material, la mamá aporta la parte material. Al unirse esas dos celulitas materiales que vienen del varón y de la mujer, criaturas de Dios, ellos aportan, pero en el momento de la unión es un dato de la fe cristiana, que el alma, es decir, lo que anima, lo que da vida al varón, lo que da vida a esas dos celulitas unidas, es un alma infundida directamente por Dios. Vale la pena diferenciar. El alma de los animales es un alma animal. Al morir el animalito se muere, esa alma es un alma que le da vida al animal. Alma es ánima o animar, lo que anima es el alma, lo que da la vida, y el alma animal tiene su función mientras el animalito vive. El alma vegetal tiene su función mientras la plantita vive, pero el alma vegetal se muere al morir la plantita, el árbol, el arbusto, etc. El alma humana no muere. El alma humana es el don de Dios que le regala, que es el coronamiento de esa fecundidad querida por Dios a través del hombre y de la mujer. El alma humana es un alma espiritual. Es un alma que le regala a esta personita, que le regala al hombre la capacidad espiritual de comunicarse con el Creador. Alma humana es eterna, es eterna. Muy bien.
Continúa, el mandato prohibición, pues es que no hemos llegado ahí. Y este mandato prohibición, con este mandato prohibición, podemos entonces entender que el hombre en su libertad, habiendo tenido conocimiento de esta prohibición que tenemos en el capítulo 2, después de que Dios hace Señor al ser humano, le dice al hombre, de cualquier árbol del jardín puedes comer. No se trata de un árbol, se trata de la obediencia. El paraíso es un estado de felicidad, de justicia original, de armonía en los apetitos naturales, de armonía en las relaciones con Dios. Ese estado se llama paraíso, ¿ok? Y entonces Dios le dijo, este estado de felicidad en el que yo te he puesto está subordinado a la obediencia y está explicado con imagen. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás, porque el día que comiereis de él, morirás sin remedio. El salario del pecado es la muerte. Dios le dijo al primer par humano, todo es tuyo, pero una cosa, no quieras ser como yo, no quieras dejar de depender de mí, que soy tu creador, que te doy todo, que te rodeo de armonía, de felicidad, y yo estoy contigo. Y ese examen, ¿qué creen? Pues que no lo pasó. Reprobaron el examen por intervención de un ser que el escritor sagrado le pone una máscara, le pone la máscara de una serpiente, que era el animal muy temido y hasta la fecha en el desierto. Hay serpientes que se camuflajean de arena, del color de la arena, y salen y son mortales. El autor sagrado le presta la máscara de serpiente. Ahora, ¿qué máscara usaría un escritor sagrado? Pues quién quita y dijera coronavirus, ¿verdad? Pero ni es serpiente, ni es coronavirus. Es un ser espiritual, hostil a Dios, enemigo del hombre, que se metió, se infiltró, sedujo al primer par humano, primero a la mujer y luego la mujer que le dio oídos a ese ser hostil llamado diablo, llamado Satanás, le dio oído y entonces desobedeció el mandato divino. Y esa desobediencia está puesta con una imagen que mucha gente dice, es que la manzana, pues el texto bíblico no dice manzana. ¿Cuál fue la transgresión concreta? No se sabe. No se sabe, pero hubo una desobediencia y por eso vemos en esta imagen que el estado de gracia, de armonía, representado ese estado de justicia original y ese señorío sobre la creación, estaba representado en las vestiduras regias. Eso se perdió. El hombre, por su libertad, por el uso en su libertad, voluntad y conscientes del mandato que Dios les había dado como prohibición, ¿sí? Entonces quedaron despojados de la gracia. Se perdieron los privilegios del estado de paraíso, pero no se perdió la semejanza, no se perdió la imagen y semejanza. ¿Qué pasó con la imagen? Con la imagen pasó que como con una moneda que sale pero de la maquinita sin que nadie la haya tocado, sale reluciente, brillosa, se ven los detalles, las letras, todo. Pero con el pecado original es como si la moneda la hubiéramos tallado en el piso. La imagen quedó con una huella que se llama el pecado original, pero la semejanza
no se perdió. Seguimos siendo, y mientras haya seres humanos concebidos en el seno materno, desde el seno materno, que Dios infunde el alma en ese instante, de esa criaturita, aunque todavía le falta madurar y formarse, esa criaturita ha sido creada directamente por Dios, a su imagen y semejanza. La tragedia humana es justamente la desobediencia que se dio al principio. Y entonces nos dice con una imagen, y le echó Yahvé Dios del jardín. ¿A quién le echó? Al ser humano, hombre y mujer. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén, lo expulsó. ¿Y qué dice? Para que labrase el suelo donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, ese estado se perdió, se puso imaginativamente una puerta, pero nosotros llegamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Juan, y Jesús en el Evangelio de San Juan nos va a decir, yo soy la puerta. Dios no dejó de amar al hombre. Dios incluso se tenía una carta guardada. Esa carta es Jesús. Esa carta es Jesús que se hizo carne, que vivió como hombre, excepto el pecado, que enseñó como hombre, que aprendió como hombre, que sufrió como hombre, que murió como hombre, que fue sepultado como hombre y que resucitó como hombre para que pudiera entonces tener el ser humano acceso a la vida eterna. Con esta clase complicada que les decía yo, más que datos es una contemplación, y con esa luz que el Espíritu Santo nos da poco a poco a través del estudio de la Escritura, les dejo para vernos en el siguiente segmento, en la siguiente clase, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.